Me llamo Carlos Jiménez. Tengo 28 años. La noche en que mi padre arrojó mi vida al césped frente a la casa, yo acababa de terminar un turno agotador de 12 horas en la clínica veterinaria, dejándome la piel para salvar a un labrador con quemaduras de segundo grado. El agotamiento me pesaba en los párpados, pero la adrenalina del quirófano aún me mantenía en pie. Todavía olía a antiséptico, a desinfectante industrial y a ese inconfundible rastro de pelo mojado cuando giré la llave del coche en la entrada de nuestro chalet, en una de esas urbanizaciones silenciosas a las afueras de Madrid. Lo primero que iluminaron mis faros fue mi enorme petate militar, reventado directamente sobre la hierba húmeda. Mi uniforme de trabajo colgaba, como un espectro, enredado en una lámpara de pie rota, y mi abrigo de invierno descansaba, humillado, en mitad de un macizo de flores que mi madre cuidaba con más devoción que a su propio hijo. La caja con mis fotos de la infancia estaba volcada, las imágenes de veranos en la sierra estaban esparcidas por el suelo como simple basura. Mi padre, Ricardo, estaba en el porche, recortado bajo la luz amarillenta del farol, sosteniendo su iPhone frente a él con una fijeza depredadora. Me estaba grabando en video, encuadrando mi deshonra como si humillar a su propio hijo fuera simplemente otro contenido más para alimentar su ego en las redes sociales. Mi madre permanecía un paso por detrás, con los brazos rígidamente cruzados sobre el pecho, una estatua de hielo que validaba el caos con su silencio. Mi hermana, Tere, soltó una risita nerviosa y empujó con la punta de su zapatilla uno de mis contenedores de plástico, provocando que una pila de mis diplomas y certificados profesionales saliera volando hacia la calzada, bajo las ruedas de mi propio coche. «Tienes 28 años», rugió mi padre, proyectando su voz para que cada vecino de la calle pudiera escuchar su veredicto. «Nos chupas la sangre como un maldito parásito. Que no te vea más por aquí, lárgate hoy mismo». Los vecinos de la casa de enfrente estaban sentados en su terraza, fingiendo una cena tranquila, pero no se perdieron ni un segundo de aquel teatro de la crueldad. Miré directamente al objetivo de su teléfono, señalé mi rostro cansado y le dediqué una sonrisa cargada de una frialdad que ni yo sabía que poseía. ¿Alguna vez os han llamado mantenidos aquellas personas que deberían haberos amado más que nadie? En ese preciso instante, bajo los focos de la calle, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Empecé a cargar mis cosas en el maletero en un silencio sepulcral. Sin lágrimas, sin súplicas, negándoles el espectáculo de victimismo que tanto ansiaban grabar. Tras encajar la última bolsa, me acerqué al porche y les dije en voz baja, con una calma que pareció inquietarles: «Espero que hoy durmáis bien. Porque llegará el día en que ninguno de vosotros podrá pegar ojo». No busqué refugio en casa de amigos ni me permití el lujo de llorar en el aparcamiento de un centro comercial. Conduje unos kilómetros hasta una gasolinera Repsol abierta 24 horas y pulsé el play en una grabación de voz que mi móvil había capturado por accidente mientras recogía mis bártulos. La voz de mi padre tronando en toda la calle, la risa cínica de mi hermana, la voz de mi madre sentenciando: «Deja que se vaya, Ricardo. Se lo ha buscado». La escuché 3 veces. No por masoquismo, sino para tatuarme esa realidad para que más tarde, cuando la maquinaria de la culpa familiar empezara a reescribir la historia, yo tuviera un ancla a la que aferrarme. Las familias como la mía sobreviven a base de hacerte dudar de tu propia memoria. Mañana dirán que fue un malentendido. La semana que viene jurarán que soy demasiado sensible. Y para Navidad, entre turrones, les contarán a los parientes que yo mismo monté un drama y me fui por una rabieta de nada. Pero los archivos digitales no mienten. Pasé la primera noche en un apartahotel de bajo coste cerca de la M40, con una luz de baño que parpadeaba con un ritmo de película de terror y un par de barritas de proteínas de una máquina expendedora como única cena. Allí, frente al espejo agrietado, me impuse una regla de hierro: nunca volveré atrás. Cerca de la 1:30 de la madrugada, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. 6 llamadas perdidas. Luego 11 mensajes,
después 20. Mi padre exigía saber mi ubicación, manteniendo el tono de mando. Mi madre escribía que mi comportamiento era inadecuado y desagradecido. Tere envió un escueto. LOL, suerte pagándolo todo tú solo ahora. No respondía nadie. Hice capturas de pantalla de cada dardo, creé una carpeta en la nube y la bauticé como cuando empiecen a mentir. Quizás parezca un gesto mezquino, pero cuando te humillan en público, las pruebas dejan de ser un rencor para convertirse en una armadura. A la mañana siguiente llamé a la única persona que siempre me daba la verdad sin anestesia. Nacho Vega. Nos conocimos hace 2 años cuando él, como técnico de emergencias en una ambulancia del Summa, trajo a nuestra clínica a un beagle que sufría un ataque a las 3 de la mañana. Nacho no me regaló lástima. Me escuchó y sentenció. Cuéntame todo tal como fue. No intentes suavizar los bordes para protegerlos. Le relaté cada detalle. Las palabras, los gestos, el circo que mi padre organizó para la audiencia vecinal. Nacho guardó un silencio denso y luego lanzó la pregunta decisiva. Si te llamaran hoy llorando y pidiendo perdón, ¿volverías? Miré la cortina de poliéster barato de la habitación, que apenas bloqueaba la luz del sol madrileño, y me sorprendió la nitidez de mi propia voz. No. Perfecto, concluyó él. Entonces deja de ver esto como una pelea que requiere una tregua. Es un incendio forestal del que, por puro milagro, has logrado escapar con vida. Sus palabras fueron como un bisturí limpiando una herida infectada. No me habían echado de un hogar, había escapado de un sistema de castas basado en la vergüenza y el servicio. Sentado en el vestíbulo del hotel, frente a un café solo amargo como la hiel, abrí la galería de fotos y empecé a purgar mi pasado. Borré cada selfie familiar donde mi sonrisa parecía pegada con pegamento. Cumpleaños impostados, barbacoas bajo el sol, mañanas de reyes. Toda esa escenografía de felicidad que sostuve durante años. Acto seguido, empecé a buscar habitaciones de alquiler, turnos dobles en el hospital y cualquier rendija para entrar en el programa de certificación de asistente quirúrgico avanzado que llevaba 3 años postergando por prioridades familiares. Mi padre siempre soltaba que una carrera de verdad era para gente con determinación, insinuando que yo carecía de ella. La realidad era mucho más irónica. Yo ya hacía el trabajo sucio que nadie quería ver. Salvaba vidas animales, consolaba a dueños destrozados en mitad de la noche y, sobre todo, pagaba a escondidas la mitad de la compra semanal cuando a mi madre, por arte de magia, no le llegaba el dinero al pasar por la caja del Mercadona. Y de repente, mientras cerraba la pestaña del buscador, lo comprendí. No me echaron por ser un estorbo o un débil. Me echaron el día en que mi valor como herramienta útil empezó a flaquear bajo el peso de mi propia conciencia. A los 10 días, la realidad me dio la razón con una contundencia quirúrgica. Al tercer día de mi nueva vida, ya me movía por Madrid con la precisión de un autómata. Tenía una tarifa semanal cerrada en un hostal de Carabanchel, 2 turnos nocturnos extra en el hospital veterinario de urgencias y exactamente 341 euros en la cuenta tras haber liquidado la gasolina, el menú del día y el alquiler de un trastero metálico donde guardaba lo que quedaba de mi pasado. Lo lógico hubiera sido sentir terror ante la precariedad, pero, por el contrario, me sentía extrañamente lúcido, como si la niebla mental de años se hubiera disipado de golpe. La libertad sabía a cosas pequeñas. Nadie daba portazos a los armarios de la cocina porque yo llegara tarde de trabajar en el hospital. Nadie llevaba la cuenta de cuántos minutos pasaba bajo la ducha ni de cuánta luz consumía. Y, sobre todo, nadie me llamaba egoísta por comprar mis propias barritas de proteínas para aguantar la guardia, mientras mi hermana, Tere, pedía sushi a domicilio 3 veces por semana usando la tarjeta de crédito de mi madre. En el hospital, el caos era mi único lenguaje coherente. A las 2 de la mañana de un martes, entró por urgencias un pastor alemán atropellado en la M30.
Me moví por instinto, con las manos firmes y el pulso gélido, sin dejar espacio al pánico. Mi supervisora, la doctora Elena Merlo, se quedó observándome en silencio mientras terminábamos de estabilizar al animal al final del turno. Carlos, estás asumiendo responsabilidades de alguien que ya debería estar en nuestro programa de cirugía avanzada, me dijo mientras se quitaba los guantes de látex. ¿Por qué no has solicitado la plaza todavía? Casi se me escapa una carcajada amarga. ¿Qué se supone que debía responderle? ¿Qué había pasado los mejores años de mi juventud atrapado en una casa donde tener ambición propia se consideraba una traición familiar si no servía para pagar las facturas de todos primero? No era el momento, respondí, simplemente, mientras limpiaba el instrumental. Ella me sostuvo la mirada con una intensidad que no admitía excusas. Pues tal vez, finalmente, sea el mejor momento que vayas a tener. Esa misma tarde, Nacho Vega se reunió conmigo en una cafetería de esas con olor a fritura cerca de la autovía. Deslizó un bloc de notas amarillo sobre la mesa de formica. En la primera página, con letra clara, había escrito 3 mandamientos. Vivienda, certificación, límites. Estas son tus únicas prioridades ahora mismo, sentenció con la frialdad de un paramédico. No vas a defenderte. No vas a dar explicaciones y, bajo ningún concepto, vas a buscar un cierre emocional que ellos no están dispuestos a darte. Luego, me lanzó un desafío directo a la mandíbula. Digamos que tu padre aparece mañana llorando. Que tu madre dice que está enferma de pura preocupación. Que tu hermana jura que la familia se desmorona sin ti. ¿Qué haces? Removí mi café solo y contesté sin un ápice de duda. Dejo que se desmorone. Nacho asintió, satisfecho. Parecía que por fin estaba aprendiendo el lenguaje de la supervivencia. Trazamos un plan logístico. Me inscribí oficialmente en el programa de certificación de técnicos quirúrgicos del hospital. Poco después, encontré una habitación sobre el garaje de un mecánico jubilado en la zona de Prosperidad, propiedad de una viuda llamada señora Domínguez. Cobraba un alquiler justo, era discreta y no hacía preguntas invasivas, más allá de confirmar que no fumaba y que mi trabajo en la clínica no traería bichos a la casa. Entonces hice algo que parecía un trámite menor, pero que tuvo el peso de una sentencia judicial. Entré en la configuración de mi teléfono y cambié mi contacto de emergencia. Borré el nombre de mi madre y puse el de Nacho. Fue solo un toque sobre la pantalla táctil, pero se sintió como cortar un cable de alta tensión con las manos desnudas. Mientras tanto, los mensajes que llegaban desde la casa del porche cambiaron de frecuencia y de tono. Mi padre dejó de llamarme vago y empezó a preguntar, con urgencia creciente, dónde demonios estaba la documentación de la transferencia del coche. Mi madre me escribió preguntando si yo había movido algo importante del armario del pasillo. Mi hermana me mandó un WhatsApp directo. ¿Tienes la contraseña del portal de la luz? No podemos entrar para pagar el recibo. Ahí estaba la verdad desnuda. Ni una pizca de preocupación genuina, ni un amago de disculpas, solo una lista interminable de inconveniencias logísticas. Fue entonces cuando comprendí que mi desaparición no había causado un vacío emocional en esa casa. Había causado, simplemente, trabajo. Yo era quien gestionaba las recetas del perro, el que programaba los pagos de las facturas online, el que hacía los pedidos de la compra para que mi madre no cargara bolsas y el que iba a la farmacia de guardia cuando mi padre estaba demasiado cansado tras su jornada. No era una carga para ellos. Era su infraestructura gratuita. Una vez que identifiqué ese engranaje, todo el relato romántico de la lealtad familiar se colapsó como un castillo de naipes. A finales de esa semana, terminé de mudarme al apartamento de la señora Domínguez con 2 macutos, una silla plegable de camping y un colchón de segunda mano que aún olía a tienda de muebles usados. El lugar olía levemente a serrín, a gasolina vieja y a pintura fresca. Era perfecto.
En mi primera noche allí, me senté en el suelo a comer comida china directamente del cartón, rodeado de cajas sin desempaquetar, y por fin escuché el silencio. Un silencio real. No de esos silencios cargados de estática que preceden a una tormenta de gritos. No esa paz falsa donde cada miembro de la familia está a un solo comentario de explotar. Era silencio de verdad. Mi móvil vibró sobre el suelo de madera. Un mensaje de mi padre. Esta bromita ya ha llegado demasiado lejos. Otro de mi hermana. Papá está furioso porque no pagaste el aviso del seguro del coche de mamá y ahora le han cobrado un recargo por retraso de 40 euros. Me reía a carcajadas, una risa limpia que rebotó en las paredes vacías. No porque fuera gracioso, sino porque resultaba patético. Las mismas personas que tiraron mis pertenencias al césped estaban descubriendo ahora, con cada recargo bancario y cada contraseña olvidada, cuánto de su cómoda vida adulta descansaba silenciosamente sobre los hombros del hijo al que llamaban inútil. Por primera vez desde que cerré aquella puerta, la venganza no se sentía como un ataque. Se sentía como una ausencia. Parecía el acto de dejarle sentir, gramo a gramo, el peso muerto de todo el trabajo que yo solía absorber por ellos. ¿Te has preguntado alguna vez si tu familia solo nota tu valor después de que dejas de cargar con ellos? ¿Te amaban realmente, o solo estaban alquilando tu lealtad a precio de coste cero? Del día 6 al 10 fue cuando empezó el verdadero desmoronamiento sistémico. Lo sé porque la señora Domínguez, mi casera en prosperidad, resultó tener contactos en media urbanización de las afueras donde me crié. Madrid es, al fin y al cabo, un pañuelo de conocidos. No es que ella fuera una cotilla malintencionada, pero era una mujer que creía en los hechos, y en esta ciudad, los hechos siempre acaban encontrando su camino. El sexto día, llamó a la puerta de mi habitación sobre el garaje con una cazuela de barro humeante. Cariño, me han dicho que tu padre estaba gritando en la entrada esta mañana, lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran en 3 chalés a la redonda, me soltó sin preámbulos. No dije nada, simplemente acepté el guiso. Ella añadió mientras se ajustaba el delantal. Escúchame bien. Los hombres solo gritan así cuando el público que buscaban no aplaude el espectáculo. Esa misma noche, mi hermana Tere me envió un mensaje kilométrico que empezaba con un cínico eres increíble y terminaba con un dramático mamá se ha puesto a llorar en mitad del Alcampo porque no sabía qué marca de detergente compramos siempre. No respondí. No era mi drama, era su incapacidad de gestionar la cotidianidad que yo les había resuelto durante años. El séptimo día, Nacho Vega me llamó justo después de terminar su guardia en la ambulancia del Zumba. Había tenido un servicio cerca de mi antigua calle. Tu padre estaba en el jardín discutiendo a grito pelado con el técnico de la fibra óptica, me contó entre risas cansadas. Al parecer, alguien olvidó la contraseña de la cuenta administrativa y el técnico no podía avanzar. De nuevo, no era dolor por mi ausencia física, lo que les carcomía era la falta de mano de obra cualificada y gratuita. El octavo día, mi madre llamó desde un número oculto. Dejó un mensaje de voz que empezaba con sollozos contenidos y terminaba en una espiral de acusaciones punzantes. Decía que estaba castigando a la familia de forma desproporcionada, que los estaba avergonzando ante todo el vecindario, haciendo que las lenguas bífidas de los vecinos no pararan de hablar y convirtiendo a mi padre en alguien a quien ella apenas reconocía. Esa parte casi me arranca una carcajada amarga. Ricardo Jiménez siempre había sido exactamente ese hombre. La única diferencia era que, ahora que su blanco habitual se había marchado, su bilis no tenía donde depositarse y empezaba a manchar las paredes de su propia casa. El noveno día llegó el mensaje que me confirmó que el viento había cambiado de dirección. No venía de la familia, sino de un antiguo compañero de instituto cuya tía vive a 2 casas de mis padres. Oye, Carlos, no sé si es asunto mío, pero en el barrio no se habla de otra cosa. Tu padre grabó aquello del jardín y, al parecer, se lo enseñó a unos compañeros del trabajo como si quisiera demostrar algo de autoridad.
Le ha salido el tiro por la culata, tío. La gente piensa que es un tipo de una crueldad innecesaria. Leí ese texto 3 veces, paladeando cada palabra. ¿Realmente quería que me fuera o lo que buscaba era una ejecución pública con aplausos de la grada? Supongo que en su cabeza retorcida, humillarme le haría parecer un padre de la vieja escuela, un hombre duro que finalmente obligaba a su hijo parásito a espabilar por las malas. En cambio, ante los ojos de los demás, solo parecía un hombre pequeño que descartaba a su propio hijo por puro deporte mediático. Y lo hermoso de la crueldad pública es que, a veces, el público tiene la extraña manía de no ponerse del lado del verdugo. Esa misma noche, mi teléfono se convirtió en una zona de guerra. 88 notificaciones en total para cuando dieron las 2:30 de la madrugada. Papá. ¿Dónde demonios te has metido? Papá. Contéstame ahora mismo, no me obligues a ir a buscarte. Tere. Tío, papá se está volviendo loco aquí dentro, no hay quien lo aguante. Mamá, 2:12 de la mañana. Esto tiene que parar ya. Llama a tu padre inmediatamente, Carlos. Luego, llegó uno de mi hermana que se sentía distinto, despojado de sarcasmo. No puede dormir. Me quedé sentado en el borde del colchón de segunda mano, mirando el brillo de la pantalla en la oscuridad del garaje. No sentía pena, sentía una extraña fascinación antropológica. Recordaba perfectamente la luz del farol sobre el rostro de mi padre cuando me ordenó largarme. Se veía tan poderoso, tan firme en su tiranía. Los hombres como él siempre creen que las consecuencias son algo que solo les ocurre a los demás. Creen que la rabia de una noche se disuelve con el café de la mañana y que el mundo debe reiniciarse a su favor. Pero la vergüenza es un animal curioso. Cuando finalmente regresa a casa, no llama educadamente a la puerta. La echa abajo. La tarde siguiente, mientras ayudaba a la doctora Merlo a preparar a un Golden Retriever para una cirugía abdominal de urgencia, me llamó aparte al despacho. Mi solicitud para la certificación de asistente quirúrgico avanzado no solo había sido aceptada, sino que el hospital, valorando mi rendimiento en las guardias nocturnas, estaba dispuesto a becar el 80% del coste si firmaba un compromiso de permanencia de 1 año. Debería haberme emocionado hasta las lágrimas, pero lo que sentí fue una reivindicación gélida y privada. En la misma semana en que mi padre perdía los estribos porque yo había dejado de ser el engranaje invisible de su hogar, yo estaba dando el paso definitivo hacia la carrera profesional que él siempre insinuó que yo no era lo suficientemente disciplinado para alcanzar. Estaba construyendo mi futuro sobre los escombros que él mismo había tirado al césped. Esa noche, tras cerrar un turno extenuante en el hospital, finalmente me senté en el silencio de mi cuarto sobre el garaje y escuché, uno a uno, todos los mensajes de voz acumulados. El cambio de registro era fascinante desde un punto de vista clínico. Mi padre ya no bramaba con esa autoridad de patriarca herido, ahora su voz sonaba cascada, agotada. Mi madre transmitía un pánico líquido. Mi hermana, por su parte, desprendía un miedo egoísta e infantil. Es el sonido que emite la gente cuando el ecosistema tóxico que los protegía empieza a devorarlos a ellos también. La señora Domínguez me confirmó mis sospechas al día siguiente mientras me cruzaba con ella en el patio. Me contó, con esa mezcla de lástima y pragmatismo madrileño, que se habían oído nuevas peleas a gritos que rebotaban en las paredes de la urbanización. Mi padre ahora culpaba a Tere por encender la mecha en el jardín aquel día. Tere le gritaba de vuelta que él fue el primero en sacar el móvil para dárselas de malote en Facebook. Y mi madre, en medio del fuego cruzado, sollozaba repitiendo que todos me necesitaban para arreglar esto. Arreglarlo. Esa palabra se me quedó grabada como un tatuaje. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez si tu familia se desmorona porque te has ido, o porque, por primera vez, no tienen a nadie sobre quien descargar el peso de su propia miseria? La respuesta era, por fin, meridiana. Yo no era la causa de su disfunción, yo había sido el colchón que amortiguaba el impacto y ocultaba las grietas.
La primera vez que decidí responder a mi padre no fue por un arranque de nostalgia o debilidad. Fue porque necesitaba la verdad sellada en su propia voz. 10 días después de que desparramara mi vida sobre el césped, su nombre iluminó la pantalla mientras yo estaba en la sala de descanso del hospital, engullendo unas galletas de máquina que sabían a cartón. Antes de descolgar, activé la grabación. ¿Qué quieres? Solté, seco. Ni siquiera se molestó en fingir un hola o un ¿cómo estás? ¿Dónde demonios te has metido? ¿Estás en el hospital? No te pases de listo conmigo, Carlos, escupió con la misma prepotencia de siempre. Como si el desahucio hubiera sido una simple táctica de disciplina y no una ruptura irreversible. Lanzó una perorata frenética sobre lo estresada que estaba mi madre, sobre lo insoportable que se había vuelto Tere, sobre los cuchicheos de los vecinos en la carnicería y sobre cómo se estaban acumulando facturas que nadie sabía gestionar. Me llamó egoísta por desaparecer justo cuando la familia estaba bajo presión. Lo dejé vaciarse. Entonces, soltó la frase que selló su destino en mi memoria. Si no vuelves a casa ahora mismo para ayudar a resolver este desastre, me aseguraré de que todo el mundo sepa qué clase de hijo eres en realidad. Me eché hacia atrás en la silla de plástico rígido, contemplando las baldosas blancas de la pared del hospital mientras una sonrisa lenta y gélida se dibujaba en mi cara. Ahí estaba. Ni rastro de preocupación por mi bienestar, ni un atisbo de remordimiento. Solo gestión de reputación. Chantaje puro disfrazado de valores familiares. ¿Te refieres a contarle a la gente que tiraste las pertenencias de tu hijo a la calle mientras lo grababas para burlarte? Pregunté con una calma que pareció succionar el aire de la línea. Silencio absoluto al otro lado. Adelante, papá. Cuéntales tu versión. A ver a quién creen. Hubo un segundo silencio, más corto pero mucho más amargo. ¿Te crees muy valiente ahora porque tienes a 4 desconocidos llenándote la cabeza de pájaros? Masculló. No, respondí. Creo que soy valiente porque, por primera vez en 28 años, soy capaz de escuchar mis propios pensamientos sin que tus gritos los tapen. Empezó a levantar la voz, recuperando ese tono de trueno impostado, pero le corté en seco. Y solo para que conste, Ricardo. He grabado cada segundo de esta llamada. El vacío que quedó después de eso fue tan puro que casi se sintió sagrado. Colgó sin decir una sola palabra más. Me quedé sentado un instante, asimilando la victoria, y luego solté una carcajada. No fue una risa alegre, fue la risa de alguien que finalmente ha comprendido cómo funciona el truco de magia y ya no puede ser engañado. Subí el archivo de audio a mi carpeta en la nube, junto a la grabación original del jardín y las capturas de pantalla de los mensajes de Tere. Luego, me puse en pie, me ajusté el pijama de quirófano y volví al trabajo para ayudar a estabilizar a un husky que acababa de entrar en shock, como si mi mundo no estuviera terminando de nacer en ese preciso momento. Esa misma noche, la doctora Merlo me llamó a su despacho para ofrecerme oficialmente la plaza becada en cirugía avanzada y un aumento de sueldo acorde a mis nuevas responsabilidades. Acepté en el acto, sin dudar. Me estrechó la mano con firmeza y me dijo algo que me desarmó. Tu lugar está aquí, Carlos. Te lo has ganado. Fue una frase sencilla, pero la guardé en mi pecho como un amuleto de calor. Porque en mi casa, pertenecer siempre había sido algo condicional, un alquiler que debía pagar con sumisión y silencio. En el hospital, por el contrario, mi lugar era mío por derecho propio. Me lo había ganado con mis manos, con mi esfuerzo y con mi verdad. Cuando regresé al apartamento de Prosperidad, la señora Domínguez estaba regando sus tomates en el pequeño patio comunitario. Me miró por encima de sus gafas de lectura y, con una parsimonia puramente madrileña, soltó. Tu padre ha pasado por aquí hace una hora. Se me encogió el estómago por puro instinto pavloviano, pero ella se encogió de hombros con desdén. No le dejé subir.
Le dije que, si lo que quería era gritar, podía hacerlo desde la vía pública, donde todo el barrio pudiera oírle y juzgarle con fundamento. En ese momento, hubiera podido abrazarla. Me entregó un trozo de papel de cocina doblado con un número de teléfono garabateado. Dejó su contacto como si, por algún milagro, lo hubieras extraviado, dijo con sarcasmo, y luego añadió la estocada final. Por cierto, Carlos, la gente en el barrio está hablando, y no precisamente de la forma que él esperaba. Al parecer, un vecino de la acera de enfrente le había comentado a alguien en el almacén de suministros donde trabaja mi padre que aquel numerito en el jardín le parecía una auténtica locura. A partir de ahí, la mecha se prendió. No fue nada cinematográfico ni perdió su empleo, pero ahora los compañeros le miraban de otra manera. Con una mezcla de juicio silencioso y distancia cautelar. Era ese tipo de consecuencia social que quita el sueño a los hombres orgullosos que viven de su imagen de padre ejemplar. Mi hermana me envió un mensaje cerca de la medianoche. ¿Qué narices le has dicho? Está pisoteándolo todo por la casa como un auténtico psicópata. No respondí. Un minuto después, añadió. Mamá dice que esto ya ha llegado demasiado lejos. A ese sí decidí contestar, con los dedos firmes sobre la pantalla. Llegó demasiado lejos la noche que decidió que mi vida cabía en una bolsa de basura sobre el césped. Lo leyó al instante, no hubo réplica. Lo que más me impactó no fue que estuvieran sufriendo, sino que ese sufrimiento finalmente les obligaba a ser conscientes de que yo existía como una persona real, no como un engranaje, no como un rol de servicio. Hay una justicia poética muy específica en volverse innegable para las personas que construyeron su propia comodidad a base de negarte a ti. 2 días después, mi padre apareció en persona. No en mi antigua casa, ni en el hostal, sino apostado fuera del apartamento de la señora Domínguez justo al atardecer. Reconocí su furgoneta blanca antes de verle a él. Luego vino el golpe en la puerta. Duro, impaciente, cargado de esa familiaridad agresiva que durante años fue mi despertador. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Hombros en tensión, pulso desbocado y ese viejo pavor despertando en la base del cráneo como si nunca se hubiera ido. Pero esta vez no me bloqueé. Abrí la puerta manteniendo la cadena de seguridad puesta. Ricardo Jiménez se veía peor de lo que jamás le había visto. No roto, ni humillado, solo deshilachado, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula tan apretada que parecía a punto de estallar. Tenemos que hablar, sentenció con voz ronca. Estamos hablando, respondí, sin moverme un milímetro. Miró por encima de mi hombro, inspeccionando con desprecio mi estantería de segunda mano, la mesa plegable de IKEA y las cajas que aún no había tenido tiempo de desempaquetar. Pude ver el juicio intentando aflorar en sus labios, pero ya no me alcanzaba. Este espacio, por pequeño y precario que fuera, era sagradamente mío. Tu madre está destrozada, soltó, como si la culpa fuera una moneda de cambio. Tu hermana llora todos los días. Esto ya ha durado lo suficiente, Carlos. Te eché porque estaba de mal humor, estaba enfadado. Y tú vas y lo grabas. Su rostro sufrió un espasmo de pura frustración. No pensé las cosas, admitió a regañadientes. Luego cambió el tono, intentando un enfoque más suave que sonaba forzado y artificial en él. Carlos, ya sabes cómo soy. Solo quería que espabilaras, que te mantuvieras sobre tus propios pies de una vez. Casi admiré la audacia de un hombre capaz de encender una cerilla en un pajar y luego describir el incendio resultante como una técnica de motivación personal. Estoy sobre mis propios pies, le corté. Eso es precisamente lo que te carcome por dentro. Que no me he hundido sin ti. Se quedó genuinamente sorprendido, con la boca entreabierta. Entendí en ese segundo que el control siempre había sido fácil para él mientras yo buscara su validación. Una vez que dejé de necesitar su aprobado, él no tenía nada lo suficientemente afilado para retenerme.
Se acercó un poco más a la puerta y bajó la voz, casi en un susurro desesperado. Me estás haciendo parecer un monstruo ante todo el mundo. No dijo me has herido. No dijo lo siento de corazón. Ni siquiera aún me equivoqué como padre. Dijo. Me estás haciendo parecer un monstruo. Me reí en su misma cara, una risa seca que le golpeó como una bofetada. Yo no te estoy haciendo parecer nada, Ricardo. Te lo hiciste tú solito en el momento en que sacaste ese móvil para grabarme. Después de todo lo que hicimos por ti. Estalló, recuperando su volumen habitual. ¿Querrás decir después de todo lo que yo hice por vosotros? Repliqué, sintiendo cómo la verdad fluía sin esfuerzo. ¿Quién gestionaba las recetas de mamá cuando se le olvidaban? ¿Quién pagaba la mitad de la compra en el Mercadona para que no faltara de nada? ¿Quién se quedaba los sábados esperando al técnico, haciendo el papeleo, cuidando al perro y pagando los recibos online? ¿Quién? No respondió porque la realidad no admite réplica. El silencio que se instaló entre nosotros estaba cargado con el peso muerto de cada tarea invisible que cargué durante años mientras ellos me repetían que yo era una carga. Entonces, soltó algo más turbio, más letal. Las familias no sobreviven a hijos como tú, Carlos. Tal vez se refería a los hijos que dejan de arrodillarse ante narrativas diseñadas para aplastarlos. Abrí la puerta lo justo para mirarle directamente a las pupilas y sentencié. Entonces, tal vez la familia que tú construiste sobre mi espalda no merezca sobrevivir. Pasó un mes. Mi vida en el pequeño apartamento de la señora Domínguez se había transformado en mi santuario particular. Mi rutina era de una sencillez reparadora. Turnos intensos en la clínica veterinaria, horas de estudio concentrado para la certificación de cirugía y, sobre todo, el silencio absoluto de mi propio espacio, un silencio que ya no me daba miedo, sino que me alimentaba. La gran explosión familiar que mi padre auguró con tanta soberbia nunca llegó a producirse. En su lugar, hubo una erosión lenta, constante y silenciosa. Me enteré por Nacho Vega de que mi padre había empezado a echar horas extras en el almacén no por ambición profesional, sino para evitar estar en una casa donde nadie sabía cómo hacer que las cosas funcionaran sin mi intervención constante. Mi madre me enviaba mensajes esporádicos hablando de sus achaques, intentando usar la culpa como un anzuelo oxidado, pero yo respondía con la cortesía gélida de un extraño. Espero que te mejores, mamá. Deberías consultar con tu médico de cabecera. El momento definitivo ocurrió en un evento vecinal en el parque del barrio, una de esas parrilladas que organiza la asociación de vecinos y a la que mi familia siempre asistía religiosamente para mantener el pabellón alto y salvar las apariencias. Yo decidí ir porque Nacho me convenció con una lógica aplastante. No te escondas, Carlos. Tú no eres el que tiene motivos para bajar la mirada. Divisé a mis padres cerca de las mesas de madera. Mi padre estaba intentando, con torpeza, encender una de las parrillas grandes, rodeado de otros hombres de la urbanización. Se veía más viejo, más encorvado, desprovisto de esa aura de patriarca intocable. Cuando me vio acercarme, se quedó petrificado. Por un segundo, detecté en sus ojos el viejo impulso de gritar, de montar una escena pública para intentar recuperar el dominio perdido. Pero entonces, su mirada recorrió el entorno. Vio a los vecinos que le habían visto grabar a su hijo como a un perro en el césped. Vio a la señora Domínguez saludándome con un gesto de complicidad absoluta. Comprendió, quizá por primera vez en su vida, que su poder solo existía dentro de las cuatro paredes de su casa, alimentado por mi sumisión y mi silencio. Aquí fuera, bajo el sol de Madrid y ante el juicio de los demás, él era solo un hombre amargado que había expulsado de su vida a su mayor apoyo por un arrebato de soberbia. Caminé hacia ellos con paso firme. Mi madre dio un paso adelante, con los ojos empañados, esperando quizás un reencuentro de película, una súplica de perdón o un abrazo dramático que borrara el pasado.
Pero yo me detuve a una distancia prudente, la distancia de seguridad que marca el respeto propio. Hola, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Carlos. Empezó ella, con voz trémula. Podemos hablar de que vuelvas a casa. Las cosas han sido tan difíciles este mes. No voy a volver, mamá, la interrumpí, no con rabia, sino con la frialdad de un hecho consumado. Estoy bien. He terminado la primera fase de mi certificación y tengo mi propio sitio. Solo quería que lo supierais en persona para que dejéis de enviar mensajes de emergencia por tonterías. A mi padre se le cayeron las pinzas de la barbacoa sobre la grava. No dijo nada. No pudo. Por primera vez en 28 años, entendió que ya no era el sol alrededor del cual giraba mi mundo. Yo ya no era el hijo que necesitaba su aprobación para sentirse un hombre. Más tarde, mientras el evento terminaba y el parque empezaba a vaciarse bajo los tonos anaranjados del atardecer, me quedé solo junto a mi coche. Saqué el móvil y abrí la carpeta cuando empiecen a mentir. Busqué la grabación original de la noche en el jardín. La voz de mi padre tronando en la oscuridad, la risa hiriente de mi hermana, el silencio cómplice y devastador de mi madre. Escuché apenas 5 segundos y luego, sin dudarlo, pulsé eliminar. No lo hice porque merecieran misericordia. Lo hice porque ya no necesitaba las pruebas para creerme mi propia historia. Las consecuencias ya habían dictado sentencia. Mi padre se había convertido en un hombre al que la gente miraba de forma diferente, con una mezcla de lástima y rechazo. Mi hermana había aprendido demasiado tarde que la crueldad ejercida para ganar el favor de un tirano sigue siendo crueldad. Y mi madre había descubierto que la neutralidad ante el abuso no es inocencia, es autoría. Y yo aprendí la lección más amarga y necesaria de todas. A veces, dejar a tu familia no es una traición. A veces es la única manera de salvarte a ti mismo y de obligarles a ellos a enfrentar lo que realmente son cuando no tienen a nadie que absorba el impacto de sus errores. Solía pensar que la familia era un vínculo sagrado para siempre, pasara lo que pasara. Ahora sé que el amor que solo existe cuando te mantienes pequeño, obediente y útil, no es amor en absoluto. Es un contrato de alquiler emocional. Si solo valoran la versión silenciosa y sumisa de ti, marcharte no es una huida, es el primer acto de honestidad que harás en toda tu vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.